Ontología del lenguaje de Rafael Echeverría. En este resumen animado veremos el capítulo 9, 10 y 11. Capítulo 9. 4 estados emocionales básicos. Aunque el programa metafísico iniciado por Platón y Aristóteles fueran predominantes durante más de 2000 años, en la antigüedad no fue de tal manera. Entre las posiciones divergentes se pueden mencionar los helenistas, los estoicos, entre otras. De estos últimos, Zenón de Sitio fue el fundador o el iniciador de esta corriente estoica. Entre sus figuras más destacadas cabe mencionar al filósofo hispanorromano Epicteto y a Marco Aurelio, el emperador. Epicteto fue un filósofo que nació como esclavo y murió como hombre libre. Sus discursos iban orientados a guiar a los hombres a vivir con sabiduría. Para Epicteto no es lo que ha sucedido lo que molesta a un hombre, dado que eso que pasó puede no molestarle a otro hombre, sino que el juicio sobre lo que ha sucedido es aquello que trae esa molestia. El criterio con la concordancia con la naturaleza y los juicios es la expresión de la capacidad de fundar dos juicios diferentes. Vamos a llamar a estos juicios de facticidad y de posibilidad. Actuemos como actuemos, hagamos lo que hagamos, las cosas van a seguir tal como están. Estos hechos de la vida le llamaremos el dominio de facticidad. A su vez, esta se divide en facticidad ontológica e histórica. La facticidad ontológica está relacionada con dos dominios del ser humano, el dominio constitutivo del cuerpo y de la biología. Por ejemplo, un juicio de facticidad ontológica sería el pasado, algo que ya viví y que no puedo cambiar. Los de facticidad, sin embargo, son inherentes a la condición humana. Por ejemplo, hoy en día hablar por celular con una persona de España o de otro país es algo natural. 200 años antes eso era imposible. A raíz de eso puedo tener juicios de algo que es inherente a mí. Un ejemplo de esto es la declaración de Kennedy de viajar a la Luna. Muchas personas juzgan que algo es posible o no sin fundar sus juicios. Al hacer esto desarrollan una especie de ceguera en sus vidas, puesto que se empeñan en cambiar lo que otros con fundamentos juzgan que es imposible o no. Declaran inmutable algo que otros estiman como posible de modificar. O como en el ejemplo anterior de la declaración de Kennedy de viajar al espacio exterior, algo que en su momento era imposible. A continuación invito a tomar pausa sobre este cuadro, yo no me voy a detener mucho. Esto habla sobre 4 estados de ánimos y la relación que tiene sobre los juicios. En este cuadro podremos ver la relación que hay entre los juicios de facticidad, aquello que no puedo cambiar, y lo de posibilidad, lo que tengo hacia el futuro, lo que puedo cambiar, y los estados de ánimos en base a una decisión, algo que está pasando conmigo. Si me opongo a algo que ya pasó y no puedo cambiar, voy a sentir resentimiento. Si me opongo a algo que puedo cambiar, voy a sentir resignación. Si acepto algo que pasó y que no puedo cambiar, voy a sentir paz, aceptación. Si puedo cambiar algo a futuro, entonces tengo un estado de ánimo de ambición, algo que puedo llegar a cambiar, que está dentro de mi posibilidad. Cuando los seres humanos luchamos contra lo que no podemos cambiar, cuando demostramos incapacidad para aceptar lo que hemos llamado las facticidades, estamos en un estado de ánimo de resentimiento. Por aceptación o paz caracterizamos al estado de ánimo contrario al resentimiento. Lo que define este estado de ánimo de aceptación es la expresión de reconciliación que ella exhibe con la facticidad. Se puede desplazar de un estado de ánimo al otro. Es importante identificar los juicios que aparecen para la reconstrucción lingüística, en este caso del resentimiento, y examinar los fundamentos de esos juicios. Si es necesario presentar un pedido o hacer un reclamo, reflexionar que éste no caiga en la recriminación o en la queja, algo que comúnmente pasa, y que las promesas sean claras a la hora de formularse. En el caso de la resignación, es una mirada al futuro en la cual yo juzgo que hay algo que no puedo cambiar o que no quiero, simplemente me resigno. Todo lo contrario pasa con la ambición. Yo miro el futuro y a raíz de esa mirada puedo identificar amplios espacios de intervención para generar un cambio y ver posibilidades. Nuevamente, para desplazarse del estado de resignación a ambición, la misma forma es observar los juicios, los fundamentos de esos juicios, las posibles acciones y las conversaciones que puedan traer posibilidad para actuar.
Capítulo 10. Hacia una ontología de la persona. Anteriormente vimos que los seres humanos comparten una forma particular de ser, la forma de ser humana. Dicho que esta forma de ser humana permite infinitas formas de realización, también todas esas formas son de aspecto constitutivos o genéricos básicos que pertenecen a los seres humanos, lo que hemos visto como la dimensión ontológica. También vimos la comprensión tradicional que supone que somos de una manera fija y que todos nosotros somos de una u otra manera y que de acuerdo a cómo somos es a cómo actuamos en la vida. Vivimos en un mundo en que aceptamos como cosa normal las explicaciones basadas en, por ejemplo, esto ocurrió debido a que esta persona es de tal o cual manera, porque él es así o ella. Nuestra comprensión de la persona es diferente. Postulamos que sin negar que actuamos de acuerdo a cómo somos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. El autor postula que las personas es un principio explicativo, un principio que otorga coherencia a las acciones que realizamos. La persona también es una historia sobre quiénes somos basadas en las acciones que ejecutamos. En relación a esto, el biólogo Humberto Maturana ha formulado un postulado fundamental. Ha dicho que la mente no está en el cerebro, la mente está en la conducta de las personas. A través de las historias que nos contamos nosotros mismos, mi identidad privada y las historias que cuentan de nosotras, nuestra imagen pública, ¿quién soy realmente? Si aceptamos de que somos una historia, esta historia tiene como referencia las acciones que se ejecutan y siempre esta historia está organizada alrededor de algunos juicios maestros, comparte el autor. No podremos romper totalmente con la comprensión tradicional de la persona a menos que produzcamos alguna explicación satisfactoria de cómo ella se genera. Este origen trae preguntas y la persona que se ha hecho cargo mejor de estas preguntas ha sido Nietzsche. Él dice que el actor es una ficción, la acción lo es todo. Por su capacidad recursiva del lenguaje, la persona es un producto de esa misma capacidad recursiva. Lo que llamamos mente, razón, espíritu, conciencia, etc. son fenómenos basados en el lenguaje. Por ejemplo, en el dominio corporal, en el dominio biológico, el ser humano tiene una memoria humana que es una memoria lingüística. Los seres humanos somos los únicos animales que conocemos que podemos anticipar y diseñar futuro. Todo esto porque somos seres lingüísticos. El lenguaje, siendo el principio generativo de la persona, es también responsable de nuestros malentendidos. Es muy común escuchar yo como, yo manejo mi auto, anteponiendo un yo, un sujeto a la acción. Como estipulaba Nietzsche, la acción es todo y somos de acuerdo a cómo actuamos. La comprensión tradicional de la persona inventa un ser inmanente, un ser dentro de los seres humanos, al cual le da nombres diversos. A esto nos vamos a referir nombrando la falacia del homunculus. Wittgenstein escribió en sus investigaciones filosóficas que imaginar un lenguaje es imaginar una forma de vida. Cuando decimos que la persona involucra un principio de coherencia, debemos darnos cuenta de que lo que es coherente es siempre dentro de una comunidad. Si voy a Francia tengo que hablar francés, si voy a Japón tengo que hablar japonés. Hemos dicho que el lenguaje entendido como el consenso de un conjunto de distinciones para coordinar acciones es lo que establece una comunidad. Cuando no hay integración, cuando los individuos dejan de coordinar acciones entre ellos, la comunidad por definición se desintegra. A continuación voy a compartir los 5 dominios básicos de las personas. Yo no me voy a profundizar en estos temas. Invito a que puedan leer el libro y si tienen alguna consulta pueden escribirme, con mucho gusto colaboraré. A partir de lo que hemos visto hasta aquí podemos identificar a la persona como un conjunto de dominios de observación diferente. Estos dominios los llamaremos experiencial, el discursivo, el performative, el moral y el emocional. Hemos dicho que la persona puede ser considerada un principio de coherencia sobre las acciones que realiza. Como tal, implica una gran fuerza conservadora. Estas fuerzas conservadoras de la persona constituyen un aspecto importante a considerar en el coaching ontológico. Si las posibilidades de cambio que se abren en una interacción de coaching no afectan al núcleo de la coherencia de la persona, probablemente no habrá problemas para que ellas sean aceptadas. Sin embargo, cabe esperar una mayor resistencia si aquellas posibilidades cuestionan este principio de fuerza y de coherencia.
Existen también condiciones que facilitan el coaching, con las que el coach puede contar. Las llamaremos fuerzas transformadoras y señalaremos aquí dos. Una es el quiebre y la otra es que el ser humano vive en un proceso de incompletud como persona. Ser un ser humano es estar en un proceso continuo de devenir. La literatura nos muestra en una forma hermosa cómo la construcción de la persona tiene relación con gran parte de lo que hemos visto. Los personajes literarios son personas ficticias que creamos a partir del poder y la magia generativa del lenguaje. Capítulo 11. El lenguaje del poder. Nuestra concepción tradicional trata el poder como sustancia, como un algo que está allí, independientemente de los individuos que lo observan, algo misterioso, que el poder fuese algo que los individuos acceden. Hay expresiones que se refieren a la toma o la conquista del poder. Devenimos de un paradigma metafísico el cual nos lleva por dos sendas: el camino de la verdad, propuesto por la filosofía metafísica, y el camino de la salvación, que es una propuesta efectuada desde el discurso cristiano. Tanto desde el camino de la verdad de los metafísicos como desde el camino de la salvación propuesto por el cristianismo, ambos pilares de nuestra concepción occidental, se ha atacado al poder en sí. El biólogo Humberto Maturana dijo de que toda invocación de verdad encierra siempre una demanda de obediencia. Esta relación entre verdad y poder no es nueva. Habiendo caracterizado en líneas gruesas la concepción tradicional del poder y sus fuentes discursivas, decimos de que el poder no es algo que se encuentre allá afuera, a lo que podamos apuntar con el dedo, sino que es algo que no es independiente del observador. Para comprender adecuadamente lo que decimos, es importante examinar nuestro postulado de que el poder es un fenómeno lingüístico y examinar las diferentes formas en las que el poder aparece relacionado con el lenguaje. La primera relación más superficial surge de que el poder es una distinción lingüística y que la hacemos desde el lenguaje. Es la más superficial. ¿Qué es el poder entonces? Decimos que es un juicio, y como el juicio habla sobre la persona que los emite como sobre el mundo que está enjuiciado, en consecuencia el juicio habla de quién estoy siendo yo en el mundo, o lo que Heidegger llamaba el Dasein, ser en el mundo. Si aceptamos que el poder es un juicio con respecto a capacidad de acción, y si aceptamos también de que el carácter generativo del lenguaje y que el lenguaje es acción, tenemos que reconocer otro nivel en la relación entre poder y lenguaje. En la medida que el lenguaje es acción, el lenguaje es fuente de poder. Podemos reconocer 4 diferentes dominios del poder: el dominio de las distinciones, el dominio de los actos lingüísticos, quizás el más importante, el dominio de las competencias lingüísticas y el dominio de las conversaciones. Oponerse al poder como tal nos conduce al camino de la impotencia. Impotente es quien no tiene poder. El poder es una facticidad de la vida. No hay ser humano que pueda prescindir de él. Oponerse al poder es estar desde ya al interior de los juicios de poder. El aprendizaje como modalidad de poder es parte crucial del proceso de devenir al que nos exponemos al vivir. Cuando aprendemos algo, expandimos nuestra capacidad de acción y por lo tanto incrementamos nuestro poder. Hemos sostenido que el poder no solamente se asocia con las acciones que realizamos, sino por sobre todo con el espacio de posibilidad de que disponemos para actuar. El poder, por lo tanto, remite al espacio de posibilidades, al espacio de acciones posibles, más que a las acciones efectivamente ejecutadas. Lo anterior define 3 estrategias adicionales de poder personal: la estrategia de la seducción, la estrategia de la autoridad institucional, la estrategia del poder personal. En todos estos casos, en las estrategias de seducción, del poder institucional y de fuerza, nuestro poder personal es en función del juicio de posibilidad del otro. Aceptar el pasado no implica dejar de tomar responsabilidad por nuestras acciones. El pasado es necesario como forma de aprender y es igualmente importante aprender a ejercitar lo que está en nuestro poder.
Al centrar nuestra interpretación del poder en el juicio de lo posible, no podemos dejar de volver la mirada sobre el dominio de la emocionalidad. Lo posible, sostenemos, se define tanto a nivel de nuestros juicios como a nivel de nuestras emociones. La emocionalidad define el rango posible de acciones que podemos emprender. Las personas más competentes no son necesariamente las más poderosas. Más importante que la formación que incrementa nuestras competencias es la emocionalidad que define los espacios posibles dentro de los cuales actuamos. Hemos dicho que la acción genera ser, y ella nos hace ser el tipo de ser que somos. Nietzsche nos reitera una y otra vez, el hombre es algo que debe ser superado. Esta quizás sea la enseñanza más importante de su Zaratustra, ya que el ser humano que es capaz de superarse a sí mismo, Nietzsche lo llama superhombre. No es solo la capacidad de acción lo que define al ser humano, sino por sobre todo expandir esa capacidad de acción, ya que por la capacidad recursiva del lenguaje lo podemos hacer. Ya nos señalaba Heráclito, el alma posee un lenguaje que se expande. Encarar la vida desde el ámbito del poder nos permite relacionarnos con ella desde el ámbito de la política. Aquí el autor comparte 5 aspectos relacionados en el ámbito intrapersonal con la política como política de vida. La política como gobierno, la política como ejercicio de la libertad, la política como arte de lo posible, la política como liderazgo, la política como espacio de desenvolvimiento de individuos emprendedores. No debiera extrañarnos que, habiendo postulado la importancia y necesidad del camino del poder como modalidad de vida, nos veamos en la necesidad de usar la política como referente de lo que tal postulado implica. Recomiendo profundizar con la lectura estos 5 aspectos del poder del ser humano. Desde el camino del poder, el ser humano se define no como un ente contemplativo que se deleita con la observación de la verdad. El camino del poder es, en consecuencia, el camino de la creación. El ser humano es acá creador, como dice Nietzsche, creación y libertad se requieren mutuamente. Desde la figura del niño podemos comprobar cuánto nos hemos alejado de nuestra concepción tradicional del poder y cuán distantes estamos del juicio que el poder es maligno y fuente de corrupción. Bueno, este fue el resumen animado de Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría. Espero que te haya servido y será hasta el próximo video. ¿Te gustaría tener sesiones de coaching completamente gratis? En la descripción del video te dejo mi teléfono y mi Facebook para que me escribas.